damos gracias que nos permites una vez más reunirnos en tu nombre para aprender de tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría de lo alto, inteligencia para comprenderla y ponerla por obra y por práctica. Gracias por la vida de tu siervo, por la vida de cada uno de mis compañeros, Señor, que aún permanecemos y perseveramos en este camino, Señor. Te doy gracias porque eres bueno, por tus cuidados, por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque tú cada día hablas a nuestras vidas a través de tu palabra. Enséñanos en esta tarde y ayúdanos a receptar y a guardar todo lo que vamos a aprender. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén. Una vez más, que el Señor les bendiga a todos. Muy bien, pues vamos a dar inicio en esta tarde a este tiempo y a esta clase tan importante sobre la historia de la iglesia. Y hoy vamos a entrar en un tiempo muy importante como es el estudio de la iglesia moderna. Y vamos a verlo desde la guerra de los 30 años hasta la actualidad. Entonces, el periodo que vamos a abarcar no abarca sencillamente hasta un tiempo, podría ser la Segunda Guerra Mundial o cualquier otro periodo anterior, sino de cómo la influencia de la iglesia reformada llega hasta nuestros días y cada uno de sus movimientos. Y es sobre esto lo que vamos a hablar el día de hoy, la iglesia moderna. Estamos viendo la historia de la iglesia y hemos visto ya 5 periodos y hoy entramos al sexto y último. Si podemos dividir la historia de la iglesia por periodos, la hemos dividido como iglesia apostólica, iglesia perseguida, iglesia imperial, iglesia medieval, iglesia reformada y hoy vamos a ver el último periodo, el cual es el periodo de la iglesia moderna. De la misma forma, si podríamos subdividir todo este periodo, lo podríamos subdividir en 7 temas. El primero, la contrarreforma y la guerra de los 30 años, que digamos, esta sería la introducción a este periodo y parte también de lo que ya vimos en la clase anterior. Eh, También vamos a hablar acerca de la llegada del cristianismo a América, el movimiento puritano, el movimiento racionalista, el movimiento anglicano, el movimiento misionero moderno y también el movimiento pentecostal, del cual se derivan la mayoría de denominaciones aún en la actualidad y que sigue en gran crecimiento. ¿Sí? Así que vamos a empezar con la contrarreforma, que es pues entonces la llamada y conocida contrarreforma. La contrarreforma fue la respuesta a la reforma protestante de Martín Lutero, que había debilitado a la iglesia. Esto denota el periodo del resurgimiento católico desde el pontificado del Papa Pío IV en 1560 hasta el fin de la Guerra de los 30 años en 1648. ¿Cuáles eran los objetivos de la conocida contrarreforma? Sus objetivos fueron renovar la iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes. Como lo vimos la semana pasada estudiando el periodo de la reforma y la iglesia reformada, nosotros vimos cómo este, este despertar, que podríamos decirlo, más allá de un movimiento, el despertar que trajo Martín Lutero al llevar a las personas al estudio personal de las sagradas escrituras, trajo en realidad mucha debilidad al, a lo que el papado tenía, ¿no? Ya que era la suma autoridad. Y lo que decía la iglesia era lo que prácticamente todos debían y tenían que aceptar. Fue un tiempo, inclusive, en el que las personas no tenían acceso libre
a la Sagrada Escritura. Por eso que cuando Martín Lutero empieza a trabajar también en lo que fue la traducción de la escritura de latín al alemán, se encontró con muchísimas cosas más. Aparte de que lo que trajo la venta de indulgencias, diciendo que Martín Lutero fue un hombre que se adentró en el estudio de las Sagradas Escrituras, no pudo soportar ver tantos errores y tantas cosas que van fuera de la enseñanza bíblica. Además de eso, la invención de la imprenta facilitó mucho. Mencioné, creo, la vez anterior que eh, una Biblia en aquel tiempo, como tenía que ser transcrita a mano, una Biblia valía aproximadamente el valor de un año de trabajo de una persona, imagínese. Era prácticamente imposible que las personas puedan tener acceso a la Sagrada Escritura. Y es por eso que esto trajo tanta debilidad espiritual a la gente y la gente se sometió a ver tantas cosas como lo vimos anteriormente, tantas cosas que hicieron los papas a vista y paciencia de todo el mundo y a pesar de eso la gente aceptaba todas estas cosas, la gente estaba tranquila con todo lo que estaba ocurriendo y ellos no tenían problema, podríamos decir así, en estar en medio de aquello. Sin embargo, algo que sí es verdad, y es que todo aquel que en realidad tiene ese sentir de acercarse a Dios, Dios se le va a revelar siempre. Lastimosamente hay mucha gente que se conforma sencillamente. Se conforma con un mensaje como me gusta, que no me confronte tanto, que no me hable tanto. Y ese mensaje, pues, me gusta y ¿para qué buscar más? Si con eso me basta. Martín Lutero no fue así. Martín Lutero fue alguien que cuando era una persona muy disciplinada en lo secular, en sus estudios, un hombre indocto, una persona responsable, una persona que estudiaba en realidad con mucha dedicación. Y cuando tuvo este encuentro con Dios por medio de aquella noche en el bosque donde hubo una tormenta eléctrica y él clamó a Dios. Desde aquel momento, él a sí mismo se metió en el estudio de la Sagrada Escritura de lleno. Y eso lo llevó a que Dios se le revele, porque lo vuelvo a repetir. Siempre que el hombre quiera conocer más a Dios, Dios se le va a revelar. Es tan necesario que el hombre entienda que a Dios hay que conocerlo. Como lo dije hace un momento, muchas personas como no les interesa, no quieren, o el sacrificio quizá de las cosas que tengan que dejar o las cosas que tengan que cambiar, les parece que van a perder en lugar de ganar, es lo que hace que no se acerquen. Cuando Martín Lutero empieza esta reforma protestante con sus 95 tesis pegadas en la puerta de Wittenberg, es cuando trae este despertar. La gente dice, es verdad, y ahora que nos lo está enseñando con la escritura es mucho más fácil, y ahora que podemos por medio de la imprenta tener acceso a la escritura, hubo una rebelión contra el imperio católico, porque esto se había vuelto prácticamente un imperio. Entonces, ahora el catolicismo al verse tan debilitado, porque la gente ya tenía acceso a la escritura, pues quería volver a retomar ese poder sobre la gente. Anteriormente, hasta los imperios necesitaban de la ayuda del pontificado. ¿Por qué? Porque si había alguna guerra, el Papa, que prácticamente tenía el poder sobre los laicos o la gente natural, por sobre todo sobre la gente pobre, él podía solicitarle y la gente con tal de querer ser salva, le decían, te vas a la guerra, pero vas a ser salvo automáticamente. La gente, su salvación siempre fue una prioridad aunque no tenían tanto conocimiento de la Sagrada Escritura, siempre hubieron hombres y mujeres que estuvieron allí acercándose a Dios y enseñando las cosas. Los monjes en este tiempo eran los que estaban un poco más cerca de aquellas cosas y tenían una vida, inclusive podríamos decir que más consagrada que los obispos, los cardenales y hasta los mismos papas. Y es por eso que muchos monjes fueron los que iniciaron periodos que llevaron luego a la reforma, ya que lo de Martín Lutero no nació tampoco del sí completamente por él, sino también por lo que había leído
de otros escritores pre-reformadores que se los conocen así. Por eso ahora la iglesia tenía este deseo de volver a, a retomar el poder sobre la gente y también evitar el avance, porque no solamente se trata de retomar el poder, sino también de evitar esto, porque se volvió incontrolable, ya que hasta los mismos príncipes de diferentes lugares y reyes llegaron a convertirse al protestantismo. ¿Por qué? Porque el yugo que le había puesto la Iglesia Católica era muy fuerte, era muy fuerte. Y, y al ver todas sus herejías y todas las cosas que habían estado haciendo, ellos decían, pues lo mejor es acercarse a Dios como lo están promoviendo ahora y conforme a lo que se está enseñando, que hemos estado con prácticamente una venda en nuestros ojos, ¿no? Entonces, eso hizo que estas cosas empiecen a cambiar, ¿no? Y ellos querían detener el avance de las doctrinas protestantes. Se convocó entonces por eso a un concilio urgente en el pueblo de Trento, en los Alpes suizos, y el que convocó este concilio fue el Papa Pablo III. Él fue el que estableció una efectiva supervisión para garantizar que el clero y los laicos observaran las nuevas normas de disciplina y de ortodoxia. Ahora ellos sabían que tenían que cuidar mucho lo que habían perdido, lo que se les había ido de las manos, era algo que les costó mucho. Y ahora tenían que cuidar lo que todavía tenían. Si todavía hay control sobre alguien, pues hay que mantenerlo. Si hay control sobre ciertos países, pues hay que mantenerlo porque nos estamos yendo abajo. ¿Cuáles fueron los componentes de este concilio? Fueron personas eh, como los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes y teólogos. Importante era que para poder tomar una decisión existan estos teólogos, hombres que, digamos, no estaban dentro del clero, pero eran estudiosos de las sagradas escrituras. Tenían acceso a la escritura y por ello ellos ahora se ponían a debatir conforme a lo que la escritura decía. Los temas reforzados que se vieron allí fueron temas sobre doctrina. En este concilio se establecieron fundación de seminarios, modificación de órdenes religiosas, haciéndolas volver a sus orígenes espirituales, vigilancia de movimientos espirituales en la vida de cada persona y una relación espiritual y personal con Cristo. Estos fueron los temas que debatieron y que los teólogos, por sobre todo, eran los que ponían en la mesa y que debían de ser los primeros en verse. A ver, la doctrina, en cuanto a doctrina, ¿de qué estamos hablando? Estamos llevando, la iglesia está llevando esa doctrina como la escritura la enseña. La, la, la iglesia en respuesta promovió la fundación de seminarios. Pues ahora vamos a hacer que todos, todos tengan que pasar por largos periodos de estudio. Habrán seminarios en donde tendrán que capacitarse todos, sacerdotes, eh, todos los monjes, todos los cardenales, los obispos, absolutamente todos tenían que pasar por eso, porque creyeron ellos que con estas cosas iban a retomar el poder y iban a poder volver a ganarse a la gente. Empezaron por eso a modificar órdenes religiosas y a hacerlas volver a sus orígenes espirituales, aunque muchas de estas cosas solamente fueron para que queden en papeles, porque le fue tan difícil poder ordenar tanto desorden que había hecho. Mire, los problemas que existen en los gobiernos en todo el mundo es porque en algún momento le dieron tanta libertad a tantas cosas y esas cosas ahora lo que trajeron es un declive y, y, y trajeron una degradación moral en la justicia, en todas las áreas. Y es por eso que lo que les toca vivir hoy en día son las consecuencias de las malas decisiones que tomaron. Eso también pasó en aquel tiempo y esto también ocurre dentro de las iglesias. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado en la iglesia
con las cosas que hacemos, con las cosas que permitimos, con las cosas de las que hablamos. Si nos vamos a desviar hacia algo más allá, sepa que tarde o temprano eso va a traer consecuencias. Las consecuencias solo tienen dos ramas. Consecuencias buenas son el fruto de decisiones buenas, pero las consecuencias malas son el fruto de las decisiones malas. La vigilancia de los movimientos espirituales en la vida de cada persona y una relación personal y espiritual con Cristo. Estas cosas son las que fueron promovidas por los teólogos y que la iglesia durante ese concilio decidió aceptar y dijo que iba a reforzar, ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso, ¿a qué se llegó como resolución en todo esto? Ya que esos fueron los temas a tratar. Pero ahora vamos a ver las resoluciones. Reafirmar la iglesia como la única que podía interpretar la Biblia. Y pues la iglesia quería retomar el poder, entonces no podía permitir que otro interprete la Biblia eh, a su manera o porque la había estudiado correctamente o porque el mismo Espíritu de Dios le estaba mostrando los errores. La iglesia dijo no. Los únicos que tenemos la capacidad para interpretar la Biblia es la iglesia y por ende, en primer lugar, el Papa. Entonces, todo el que interprete la Biblia de otra manera contraria a la iglesia, a pesar de todos los temas que ya se habían tratado, de volverse a la espiritualidad y todos, la iglesia retoma su autoridad. En primer lugar, para interpretar la Sagrada Escritura. La práctica de vender indulgencias continuó. Dijeron que pues esto no había estado mal, no era algo que se había ido fuera de los límites, era algo que como autoridad eclesiástica que ellos representaban, era algo que tenía fundamento sólido, que tenía fundamento sólido y que pues por esa razón ellos podían hacerlo. Ellos podían hacerlo y se mantuvo, aunque ya la venta de indulgencias perdió fuerza. Ellos continuaron con las personas con quienes todavía continuaban creyendo o todavía tenían cierto poder o autoridad. Ellos continuaron vendiendo y promoviendo la venta de indulgencias, ¿no? Defender los 7 sacramentos es algo que es hasta el día de hoy. Y el celibato clerical, pues ahora ya esto de que los papas y los cardenales y obispos han tenido tanto desorden, pues no, algo que sí se va a hacer es que el celibato, desde que entras a ser parte de la iglesia y quieres servirle a Dios en el área como sacerdote y quieres subir a obispo, cardenal o papa, pues tienes que someterte al celibato, o sea, a, a no tener una familia, en otras palabras, al no casarse, ¿no? Eh, no, me estoy regresando, ¿no? Aquí nosotros encontramos eh, lo que se debatió, ¿no? Que es la contrarreforma, ¿no? Y lo que se debatió en este concilio, lo que la iglesia dio como una reforma a los protestantes. Algo que no se perdió en aquel tiempo fue la Santa Inquisición. Como reforma se crearon órdenes religiosas como los jesuitas, que ya hablamos la semana pasada, y los carmelitas también. Estos inclusive se encargaron de la Inquisición, ellos. La fuente de estudio iba a ser la Vulgata, iba a ser la única versión aceptada de la Sagrada Escritura, la Vulgata latina, ya que se estableció, además de eso, que la escritura solamente se podía leer en el latín, ya que algunos hombres, al empezar a traducir la escritura, se encontraron con problemas. Imagínense, por ejemplo, se habla mucho, yo escuchaba por allí en algún momento que alguien decía, el padre Luis Toro, por ejemplo, un hombre que se ha hecho famoso en esta última década, él dice que la iglesia evangélica lo que más utiliza es la iglesia que tradujo
precisamente la Iglesia Católica, la versión de, si no me equivoco, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, ¿no? Nosotros lo que más usamos es la versión de 1960. Pero si analizamos un poco más esto y habla de sus revisiones, la primera de Casiodoro de Reina y luego por Cipriano de Valera, hubieron cambios. Hubieron cambios que no están en la Vulgata Latina, porque ellos hicieron esta traducción desde los escritos originales del hebreo al griego y de allí a los demás idiomas que en aquel tiempo lo hicieron. De allí la volvieron a traducir al latín y luego fue traducida al español y a los demás idiomas que están dentro del medio. Pero, por ejemplo, ¿qué usted encuentra allí en el Nuevo Testamento? Usted no encuentra a Pablo mencionando a los pastores como sacerdotes. El pastor es pastor, ¿sí o no? El pastor es un pastor. Porque estas versiones y revisiones tuvieron modificaciones y encontraron errores en las traducciones anteriores y las mejoraron. Ya se habla de los ancianos en la iglesia y es como que estas traducciones también hacen que eh, la iglesia católica pierda cierta autoridad escritural que tenía, porque ellos encontraron en las versiones más antiguas que hicieron sus revisiones, encontraron estos grandes errores, aparte de errores de traducción. Y aunque ciertamente estas versiones no son 100% en todo sentido exactas, por ejemplo, cuando habla en el libro de Mateo, por ejemplo, de los reyes magos, en realidad se habla de sabios de Oriente, ¿no? Hay ciertos errores de traducción, pero no doctrinales, ¿no? No son errores doctrinales que hay allí. Y dicen, pues, que nosotros estamos utilizando una versión que nos heredó la iglesia, pero ¿quiénes fueron? Estos fueron hombres que tuvieron influencia reformada también. Hicieron estos cambios que para nosotros han sido una gran bendición. Han sido una gran bendición. Ya hoy en día tenemos acceso a muchas otras revisiones más. Está la nueva versión internacional, la traducción viviente. Bueno, para de contar con tantas traducciones que existen. Sin embargo, en este concilio se estableció que la única a estudiarse tenía que ser la Vulgata Latina. Amén. Sus principios que se establecieron aquí, la validez de las buenas obras, el culto a la Virgen y a los actos, eso es algo que quedó allí, no se iba a cambiar jamás. La primacía del Papa, la jerarquía eclesiástica y la validez de los sacramentos, ¿no? La Biblia en latín como único idioma permitido para traducir la Biblia. Además de eso, se creó una lista de libros prohibidos para los católicos. ¿Cuáles fueron estos libros prohibidos? Fueron libros en los cuales se mencionaba la historia. En esta historia estaba la Inquisición. ¿Y quiénes fueron los que fueron a la Inquisición? ¿Quiénes fueron esos hombres? Y lógicamente les prohibieron a que las personas tengan acceso a esto. Ustedes no tienen que leer estas cosas. Prohibido, prohibido esa clase de libros en donde le hablan de la historia de personas que fueron a la Inquisición. ¿Por qué fueron? Si fueron hombres justos, si fueron hombres que hablaron con la verdad, si fueron hombres que estudiaron la Biblia, ¿por qué fueron? Ustedes tienen prohibido leer esas cosas. Leer inclusive libros en los cuales se hablaban de los usos y abusos que cometieron los papas. Se creó una gran lista. Se creó una gran lista para que la gente no tenga acceso a esa historia y no pierda su fe en el catolicismo. Se desarrollaron nuevos medios de difusión del catolicismo y es allí donde se desarrolló el catecismo. ¿Para qué? Para tratar de instruir a la juventud, tratar de instruir a la juventud desde pequeños a que su fe eh, sea católica, viva católica y muera católica, ¿sí? Ahora bien, algo más que ocurrió en este periodo, primero estamos viendo la contrarreforma y lo que se estableció allí, y lo segundo fue la guerra de los 30 años. Y aquí una pregunta muy importante. ¿Cómo una guerra pudo durar 30 años? Y estas imágenes que vemos aquí no están lejos
de la realidad. Porque esta guerra de los 30 años fue una guerra primordialmente a causa de la lucha entre la fe católica y la fe protestante. Inclusive gobiernos, reyes que estaban del lado de, de la iglesia católica pelearon contra príncipes y reyes que estuvieron del lado de la iglesia protestante, porque querían volver a consolidar de nuevo, como fue en algún momento, el sacro imperio romano. Volverlo a consolidar, y para poderlo consolidar de la misma manera, tenían que tener una sola fe. Y está allí donde viene esto. Por un lado, los protestantes no querían volver al catolicismo romano, de tener una relación con Dios. Ellos no eran ateos, no eran islámicos, ni nada de esas cosas. Pero no, ellos ya no simpatizaban con sus enseñanzas, con todas las cosas que conocían de la historia, y por eso príncipes y reyes se rebelaron cuando hubo el primer sínodo en el cual se reunieron allí. Se estableció, pues bueno, que por un lado está bien que de la fe católica y la fe protestante sigan nomás. Pero luego le dijeron, oiga, rey, bueno, ¿y cómo va a ser esto ahora? Usted prácticamente dividió el imperio. Y dijeron, entonces el rey volvió a convocar a los príncipes para que esto se quede abolido. Y ellos dijeron, no, nosotros protestamos contra estas cosas. No estamos de acuerdo. Entonces, ahora se los llamó por eso allí, se los llamó protestantes, porque ellos protestaron en contra de la fe. Más tarde, esto no fue solamente un pensamiento, sino que se convirtió en una guerra. ¿Cómo se inició? Se inició en Bohemia, el conflicto entre católicos y protestantes. La elección de Fernando II como emperador había puesto a la nobleza de Bohemia, de mayoría protestante, en una situación prácticamente de rebelión, ¿no? Y ahora los consejeros enviados a Praga por el emperador fueron mal recibidos y se inició una rebelión por todo el territorio checo, apoyado militarmente por la Unión Protestante. Mire, este conflicto estalla cuando los protestantes bohemios de Bohemia no eran bohemios de borrachos, sino de Bohemia, ¿no? Ellos, al recibir a los representantes del el emperador católico Fernando II, eh, y al traer ellos el querer nuevamente por la fuerza, decirles, no, ustedes tienen que volver, lo que hicieron ellos fue que los arrojaron por la ventana a todos los representantes de este emperador. Los arrojaron por la ventana y eso desató ahora una guerra. Debido a ese enfrentamiento, los nobles de Bohemia y el emperador alemán Fernando II, nieto de Fernando I y tío de Felipe III, pidió ayuda a la corona española. Entonces, no, ahora estos de Bohemia se levantaron en contra de nosotros, nos están faltando el respeto. Entonces, voy a pedir ayuda para que ellos vean que somos más. Y pidió ayuda a la corona española. Esa guerra duró poco, parecía, y al final ganaron las tropas católicas, ¿no? Y parecía que eso iba a concluir allí, pero en realidad no fue así. La guerra continuó alargándose y ya no fue solamente en Bohemia, sino que ahora se extendió por todo el continente europeo. Porque recuerde, el pensamiento protestante, este pensamiento protestante, eh, que no nació sencillamente con Martín Lutero, sino que con Martín Lutero y su reforma protestante, lo que hizo es potenciar lo que ya muchos estaban observando de los abusos de la iglesia, y pues esto era lo mejor para poder desaliarse de aquello, ¿no? Entonces, esta guerra ya no fue solamente allí, sino que ahora se alargó por todo el continente europeo, y hoy es lo que nosotros conocemos como la guerra de los 30 años. Los católicos se asentaron en Portugal, en toda España. Cabe recalcar que esta es una de las razones
una de las razones por la cual países primordialmente como España, pero en su mayoría de países europeos, eh, algunos dicen que esos lugares son el cementerio de los predicadores, porque las iglesias no han tenido en realidad un crecimiento tan alto, ya que desde aquel tiempo, imagínense, en esta guerra que hubo por la fe, en todo esto que estableció la contrarreforma, el pensamiento se cerró a tal punto que en todos estos lugares de España, de Francia, de Italia, de Hungría, Polonia, se estableció la fe católica y fue una primacía que hubo allí. Imagínense, se dice que por esta guerra de los 30 años dejó entre 4 y 8 millones de muertos. Imagínense la cantidad de personas muertas, ¿no? La cantidad de personas que murieron allí, aproximadamente 8 millones de muertos. ¿Por qué murieron? Murieron porque salían a la guerra, a defender, porque ahora ya no peleaban por territorio, ahora peleaban por lo que querían que la gente establezca en su pensamiento. Por eso fue la guerra. Y eso trajo muertes, gente que murió por la guerra, gente que murió por hambruna, gente que murió por peste, por masacres, y trajo una gran pérdida poblacional en todos estos territorios germanos. Los luteranos se asentaron en Alemania, en Suecia y en Noruega. Los anglicanos se asentaron en Inglaterra y en el norte de Irlanda. Los calvinistas se asentaron en Suiza, parte de Francia, Países Bajos y Escocia. Entonces, prácticamente muchos territorios de estos se volvieron protestantes. Algunos estuvieron por un tiempo protestantes, por otro tiempo, de acuerdo al emperador que tuvieron, al rey que tuvieron, como Inglaterra, por ejemplo, en su momento fue católico, luego fue protestante, luego fue extremadamente católica porque la reina María que estuvo allí, esa reina ordenó ahora el exterminio de los protestantes, ordenó la quema del libro de la oración común que se había hecho allá por Tomás Kramer, si no me equivoco, ¿no? Y luego, cuando viene Isabel, ella no era tanto protestante, pero sí también conocedora del catolicismo, pero decidió dejar a esa libertad en todos ellos para que puedan cada quien llevar su fe, puedan cada quien llevar su fe. Los protestantes alemanes, preocupados por el poder y la fuerza del emperador y los estados católicos del imperio, solicitaron en 1625 la ayuda de Cristian IV, el rey de Dinamarca. Este rey se alió con la Inglaterra anglicana y la Holanda calvinista para enfrentarse a Habsburgo, alemanes y españoles, pero aunque todos estos, digamos, fueron a pelear por causa del protestantismo, también fueron derrotados por los ejércitos imperiales, ya que Italia, España, Francia eran grandes potencias en realidad. Y al aliarse todos de esta forma, pues fue muy difícil ganarles en una guerra de armas. ¿Sabe? Cabe recalcar otra cosa más, que fue en esta guerra de los 30 años en la que se empezaron a utilizar las armas de fuego. Anteriormente a eso, la gente todavía mayormente utilizaba espadas, lanzas, escudos, catapultas, eh, utilizaban diferentes armas de guerra, ¿no? Pero se dice que en esta guerra prácticamente se promovió el uso de las armas de fuego. Imagínense, una guerra por la fe trajo esto que luego aumentó muchísimo más. Los protestantes alemanes, eh, preocupados por el poder del emperador y de los estados católicos del imperio, solicitaron esta ayuda del rey de Dinamarca y el rey y luterano, que era luterano, y pues al final eso terminó, como ya lo dije, en, en que
ellos fueron derrotados, perdieron esa guerra. Y parecía que había acabado esto, pero Suecia luego, que también era una potencia protestante en su fe y deseosa de expandirse también por Europa, tomó el relevo de Dinamarca. Dinamarca se alió, pero también perdió y luego se abrió. Y la guerra volvió a prolongarse hasta 1635. Allí se firmó la paz. Nunca quedó claro quién venció, si venció el protestantismo o el catolicismo. Eh, y por eso es que la guerra terminó en esta forma masiva y expansiva como estaba. Pero en sí no terminó del todo. Hubieron territorios todavía que continuaban en guerras internas, que continuaban matando protestantes y sabían, ah, tú eres protestante, muerte, muerte a los protestantes. Por ahí hay un dicho que se llama así, ¿no? Se llamó así el de muerte a los protestantes. Sin embargo, esta guerra de los 30 años, esta contrarreforma y por sobre todo la reforma, que ahora fue muy abierta y la gente ahora tuvo la valentía para expresar en lo que creía. Anteriormente, la gente al ver el poder de la iglesia, tenía su fe, no la negaba tampoco, no la negaba, tenía su fe, pero lo que no hacía era pelear por ella, luchar por ella, morir por ella y promoverla en masa. Con estas cosas, ahora la gente empezó a promover su fe, empezó a predicar también a los demás la verdad de Cristo y empezó a predicar el evangelio de Jesucristo. Porque no estamos peleando aquí por una lucha entre el nombre evangélico o el nombre católico, sino su enseñanza. El catolicismo, como su inicio fue, como ya lo vimos anteriormente, en el cristianismo por medio de Constantino, tuvo ese poder de ser la religión universal del mundo en ese tiempo conocido. Luego se depravó, se deformó, y es por eso que somos conocidos también hoy en día como evangélicos. ¿Por qué? Porque lo que predicamos es el evangelio, que es lo que se dejó de predicar en las iglesias y es lo que llevó a todas estas cosas. Y lo que transformó el mundo en los días de Jesús fue justamente eso mismo, la predicación del evangelio. Y todas las iglesias reformadas lo que hicieron ahora es predicar el evangelio. Claro, algunos tenían cierta diferencia en algunas cosas como el bautismo, como la Santa Cena. Algunos tenían el pensamiento de que en la Santa Cena literalmente Cristo viene y el pan se hace carne y el vino se hace sangre, algo que defendía, por ejemplo, Martín Lutero. Pero luego la teología calvinista, en cambio, dice que no, es una representación, es un recuerdo del sacrificio de Cristo. Y así han habido diversidad de pensamientos, pero al final es que todos estos movimientos o denominaciones que fueron producto de la reforma, sí tienen algo en común, y es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y hoy en día todavía existen denominaciones que ya vamos a ver al final de esto, cómo se desprendieron tantas denominaciones. Sin embargo, a pesar de que unos tienen excesos, otros tienen limitaciones, todos tratan de predicar a Cristo. Y eso es lo más importante. Tenemos, por ejemplo, la iglesia presbiteriana. ¿Qué es la iglesia presbiteriana? Pues es algo que, digámoslo así, nació con Juan Calvino, ¿no? Ya que esto hizo que cambie el sistema de gobierno de la iglesia. El calvinismo mostraba que el gobierno de la iglesia debería ser ahora gobernado por la comunidad, o sea, todos tienen acceso, como fue la iglesia primitiva. ¿Recuerdan ustedes en el periodo de la iglesia perseguida, perdón, de la iglesia imperial?
uno de los problemas que empezó a ocurrir allí era que como ahora el cristianismo se hizo la religión oficial, todos podían llegar en algún momento a ser un obispo, podrían llegar a ser alguien que alcance un puesto de autoridad, no importa si eres pobre, no importa si fuiste esclavo, inclusive, podía ser un predicador. Eso es lo que prácticamente estaba promoviendo ahora también Calvino, que ya no haya una sola cabeza y lo que diga esa cabeza es lo que todo el mundo tiene que aceptar. Y si está mal, igual tienes que aceptarlo. Entonces, Calvino enseñaba esto y esto es lo que enseña la iglesia presbiteriana hasta el día de hoy, que solo Cristo es la cabeza y todos los miembros, seas pastor o seas un creyente, somos iguales, porque al fin y al cabo todos tenemos que darle cuenta a Dios, ¿no? Ya no hay esa supremacía papal como ocurrió en algún tiempo y es lo que desencadenó todos estos problemas. La iglesia presbiteriana es lo que principalmente enseña, en lugar de la estructura pesada de la iglesia romana y el énfasis en solamente mirar siempre hacia el Papa, ahora esto se creó como un rechazo. Eso no es la forma en la que la iglesia debe, puede ni tiene que ser gobernada. Además de eso, de que el movimiento presbiteriano cuyo fundamento fue el calvinismo, ahora todos tenían acceso a la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces ya no era un gobierno eclesiástico como una pirámide, en el que uno es la cabeza y ese es el centro de atención. Tenemos que tener mucho cuidado, como pastores que estamos acá, como líderes inclusive. Tenemos que tener mucho cuidado. Si dentro de lo que estamos ejerciendo para servir a Dios, nosotros estamos haciendo una pirámide en la cual nos creemos nosotros la cabeza y que todo tiene que hacerse como decimos o creemos o pensamos o enseñamos, o damos lugar también a que otros también puedan participar, puedan enseñar y puedan expresarse. Esto es a lo que se le llama un gobierno horizontal en lugar de un gobierno vertical. Un gobierno horizontal en el que todos tienen ese derecho. Lo único que tienen que hacer es entrar en esa madurez, en ese conocimiento y en esa santificación, ¿no? Eso es lo que enseña la iglesia presbiteriana. La iglesia de Inglaterra, ¿no? Aquí ocurrió algo con la iglesia de Inglaterra, ya que la muerte del rey Enrique VIII en este tiempo marcó un punto decisivo para el futuro de la iglesia de Inglaterra, ya que él tuvo un hijo. El rey de Inglaterra no podía tener hijos con su esposa, fue al Papa, pidió que le permita divorciarse de ella, se divorció, se casó con otra mujer, allí tuvo a una hija, él quería un hijo varón para que lo suceda cuando él ya no esté. Entonces, se casa con otra mujer y esta mujer le pare una mujer, le pare una mujer. Con su anterior matrimonio, él había tratado, pero siempre fueron abortados sus hijos, los terminaba perdiendo. Entonces, ahora tiene una hija mujer con él, pero no se sintió satisfecho, volvió a divorciarse de esta, luego se casó con otra y le da otra hija mujer. Entonces, este hombre la inculpó inclusive de que ella le había sido infiel y que tenía el derecho de poder volver a casarse y se casó con otra mujer y esta última mujer le parió un hijo varón, que fue Eduardo VI, ¿no? Cuando este rey muere, este rey muere, eh, tratan de poner en el reinado a una sobrina de él. Pero luego dicen, no, pues si esta es mujer, ¿por qué mejor no pusimos a la hija? Entonces luego vienen ellos a revertir todo y dicen, no, tiene que entrar María. Y esa María, que era hija de Catalina de Aragón, fue conocida como María la Sanguinaria. María la Sanguinaria a su prima, que había sido la que había subido al poder,
la mató, la mandó a ejecutar de inmediato. Y esta mujer tenía fuertes convicciones católicas romanas. Su padre era, digamos, ni tanto católico, no hizo de que este problema entre el protestantismo y el catolicismo sea tan grave. Pero cuando entra María, ella ahora sí viene a que aquí se van a hacer las cosas de esta forma, de esta forma. Entonces, eh, esta mujer, María, se levanta en contra del protestantismo, hace que a todo protestante inclusive sea ejecutado. Había un hombre llamado Tomás Kramer, y este hombre era su principal objetivo. Un día llegó a tomarlo, a Tomás Kramer, y Tomás Kramer, por miedo a su muerte, le dijo: bueno, ¿y tú te retractas de tu fe protestante o te vas a morir? Entonces este hombre no quería morirse, no era un hombre malo, no era un hombre malo, fue también parte de la reforma en el tiempo del rey Enrique VIII. En el tiempo del rey Enrique VIII, él fue parte de la reforma, escribió muchos libros muy importantes, pero él, como no quería morir, él se retractó de su fe protestante. Entonces, le hicieron firmar documentos a él. Y parecía que con esto, que él se estaba retractando de su fe protestante, se iba a acabar todo. Pero cuando luego le dicen: igual te vas a morir, te van a ejecutar. Y en el día de su ejecución, él dijo algo: yo quiero que lo primero que hagan sea que me corten mi mano derecha. Y la gente estaba allí. Y bueno, este hombre acepta su muerte, porque Kramer dijo: si yo me retracté por no morir y al fin y al cabo igual me van a matar, entonces ya no me retracto. Y les dijo: lo primero que quiero es que me corten mi mano derecha. ¿Por qué? Porque fue con esta mano con la que yo eh, me retracté, con la que firmé aquellos documentos en los cuales me estaba retractando, y me arrepiento tanto de lo que hice. La muerte de Kramer lo convierte ahora en un mártir, y esto trajo todavía más tensión en la iglesia de Inglaterra, y esto, ella continuó eh, con su legado de maldad hasta que, pues, gracias a Dios se murió. Pero luego viene Elizabeth I, ¿no? Viene Elizabeth I, otra de la segunda hija de Enrique VIII. Esta asumió al trono, y ella le dio a la iglesia de Inglaterra una forma más estable y distintiva, ¿no? Ya que ella lo que trató ahora es de conciliar a los dos bandos, de conciliarnos. Cuando luego llega su hijo Eduardo, Eduardo VI, si no me equivoco, este en cambio sí tenía fe protestante, y él hizo que se publique y que se lea todos los días el libro de la oración común en Inglaterra, y esto trajo un gran auge, un gran despertar en Inglaterra, pero su reinado no duró mucho. Sin embargo, Elizabeth, ella hizo que trate de haber una conciliación entre los dos bandos, el católico al igual que el protestante. Y ella dejó esto, y es así como el metodismo empezó a tener mayor auge, mayor fuerza, ¿no? Eh, el metodismo, por eso vemos aquí John Wesley y el metodismo, ¿no? Porque la sociedad, digámoslo así, la sociedad metodista de John Wesley fue resultado de algo que se le conoció antes de él, algo como se llamó el Gran Despertar. Eh, y eso hizo que el metodismo evolucione. El hombre, este hombre John Wesley, fue alguien que ayudó mucho en este movimiento evangélico, porque ahora lo que John Wesley trataba de predicar, y siempre destaco yo lo de John Wesley, que tenía esa pasión. Él dice que uno de sus primeros sermones que predicó fue el Sermón del Monte, el que Cristo predicó allá en el libro de Mateo, en el capítulo 5, ¿no?
Él predicó el Sermón del Monte y él iba por diferentes lugares a predicar el Evangelio, a traer un despertar a las personas, porque su objetivo era que los cristianos ahora se diferencien, los protestantes ahora se diferencien del catolicismo. Luego encontramos, por ejemplo, dentro de esta historia, lo que es el metodismo americano. Este hombre ya implantó su pensamiento, la gente lo escuchó mucho, aceptó las cosas por parte de John Wesley y él tomó la decisión de ir a América. Él se fue a América para predicarle a las comunidades indígenas. Ya para este tiempo había sido descubierta América y él llegó a predicar el mismo mensaje, a exigirle a todas las personas que cambien su conducta moral. Pero la gente allá, como había sido colonizado primordialmente por los católicos, no aceptó ese fervor que él tenía, aunque algunos sí se convirtieron, digámoslo así, al protestantismo, pero no tuvo un mayor alcance como lo tuvo acá en Inglaterra. Ahora, como no tuvo eso, él llegó un momento en el que volvió a regresar a su país, a Inglaterra. Pero acá él le fue emitida una orden de arresto porque él había rechazado a una persona que quería tomar la Santa Cena y no tenía una vida moral de acuerdo a lo que la Escritura enseña y a cómo él estaba predicando. Él predicaba un evangelio bastante radical, ¿no? Y entonces eh, Wesley lo quisieron tomar preso, pero él huyó de regreso a Inglaterra y ya no volvió para allá a América, ya no volvió para ese lugar de América. Y cuando él regresa a Inglaterra, ahora entiende que hay muchas maneras y que podía usar también la imprenta para alcanzar más lugares. Y empezó a publicar sus discursos y la gente empezó a recibir más el evangelio por medio de este hombre. Aparte de eso, él ahora empezó a predicar públicamente y aparte de lo que él predicaba por medio de la imprenta, sus sermones impresos, eh, él empezó a tener acceso a muchas personas, inclusive en la política. Entonces lo acusaron a John Wesley de que él estaba utilizando ahora el Evangelio para promocionar la política y le dieron una orden de arresto, ¿no? A él le dieron una orden de arresto y cuando llegó el momento en el que lo tomaron, le dieron una orden de que no predique durante 30 días, pero él la rompió. Él fue a predicar, no podía parar de hacerlo. Entonces lo tomaron, lo volvieron a arrestar a este hombre y dice que hubieron muchísima gente como si hubiera sido un artista que había llegado a algún lugar, que iba para allá al lugar en donde él iba a ser eh, ejecutado. Pero dice que cuando él está allí y la gente quería matarlo, en otras palabras, querían apedrearlo, querían golpearlo, querían pedir su ejecución. Resulta que él empieza a predicarles. Él los ve a todos como ovejas que no tienen pastor y empezó a predicarlo. Y toda esa gente que quería golpearlo y acabar con el movimiento de John Wesley, eh, el tema que él les predicó ese día fue algo que los cambió a todos y no lo mataron, terminó él libre. Él murió de una muerte natural. Él murió de una muerte natural, sin embargo, dejó grandes enseñanzas. Y mire, en el tiempo en el que él estaba predicando, digamos que su movimiento no tuvo tanto auge, sino fue muchos años después, en donde todos los discursos que él había dejado escritos y había dejado impresos empezaron a difundirse. Y es así como se funda y se establece mayormente el metodismo, tanto en América como también en Inglaterra. Las iglesias bautistas también son fruto
de la Reforma. ¿Por qué se llaman bautistas? Se llaman bautistas precisamente por su nombre, el bautismo, ¿no? Y esto es debido a que eh, desde la perspectiva de la Iglesia Bautista, que nace también del pensamiento arminiano, Calvino tuvo un discípulo que se llamaba Jacobo Arminio. Y Jacobo Arminio también fue un gran pensador, fue un hombre que también tuvo muchos problemas. Luego eh, hizo eh, otras teorías que iban en contra de lo que había enseñado Calvino, pero aportó mucho también a la reforma. Él aportó mucho a la reforma. Por ejemplo, el uno enseñaba que la salvación se pierde, el otro, la salvación no se pierde, enseñaba Calvino, pero Arminio enseñaba que en cambio sí, la salvación sí se puede perder. Ese es uno de los puntos de debate entre ellos dos. De aquí se desprende la iglesia bautista en su momento, que se llaman bautistas por su creencia en el bautismo. Nadie puede ser considerado miembro de la iglesia si primeramente no se bautizan. Además de eso, que se opusieron al bautismo de los niños, ¿no? El bautismo de los niños. Además de eso, que el bautismo, ellos lo propusieron, lo enseñaron y lo promovieron, que el bautismo debe de ser por inmersión en el agua, como lo hizo Jesús en el Jordán, que es el único modo apropiado y bíblico de hacerlo, y no como lo hacía la iglesia, que le echaba un poquito de agua en la cabeza a un niño y con eso ya fuiste bautizado, ¿no? Entonces, por eso nace este movimiento de las iglesias bautistas, que todos estos movimientos prevalecen y permanecen hasta hoy. El pentecostalismo, que ya vamos a hablar en breve un poco más sobre aquello. El luteranismo, que es el movimiento eh, de Lutero, ¿no? Lo que salió luego de la muerte de Lutero y cómo esto se promovió y la reforma se extendió. Y hay países en los cuales todavía tienen su pensamiento luterano. Hay iglesias consideradas iglesias luteranas, luteranas. No se consideran de ningún otro nombre, ni se alían a ningún otro pensador, sino sencillamente luteranos. Pero también hay un movimiento muy importante, como son los puritanos. Les hablaba hace un momento, ¿no? De lo que ocurrió entre este rey, el rey Enrique VIII, ¿no? Y cómo él anuló su matrimonio con su esposa y luego se casó con otra y, y tuvo tres hijos prácticamente de otra mujer que no había sido de otras mujeres que no habían sido su primera esposa y cómo se volvió a casar y se volvió a casar de nuevo. Entonces, estas cosas hizo que se levante un movimiento protestante en el país en aquel tiempo. Y es así como en base a que este hombre hizo todas estas cosas y la influencia protestante ya estaba en la cabeza de todos, nacen los llamados puritanos. ¿Por qué? Porque el, el pensamiento puritano era el de purificar a la iglesia. ¿Y cómo puede ser que el Papa le conceda al rey el permiso de divorciarse si eso no está ni siquiera dentro de los sacramentos que la iglesia misma enseña? Y ellos se levantan contra eso y por eso se forma este movimiento, un movimiento que quería que la iglesia se purifique. Pero como la iglesia lo que menos quería era purificarse, ellos ahora se hicieron esta denominación de puritanos. Y ellos pues se separaron de la iglesia católica y empezaron a tener una vida diferente. Ellos no compartían con que la gente se reforme a medias, ni siquiera con el movimiento anglicano, porque decía que el movimiento anglicano todavía tenía muchas cosas del catolicismo. Y ellos decían, no se puede reformar a medias. Si hay que cambiar con todo, hay que cambiar de verdad, hay que purificarse en serio.
Y es así que los puritanos se separaron y ellos empezaron a hacer su movimiento, un movimiento de santidad, un movimiento de búsqueda y de consagración solamente para Dios. Así como habían órdenes en algún momento que se levantó la orden de los franciscanos y ellos se despojaban de hasta de sus bienes y todas aquellas, y los bienes materiales y todas aquellas cosas. Ahora los puritanos asimismo decidieron separarse solamente para Dios. La reina, la hija del rey octavo, María la Sanguinaria, los persiguió grandemente, tanto que ellos igual continuaron peleando por la fe, pero al ver eso, llegó un momento en el que los puritanos mejor se fueron para América. Empezaron a emigrar, a emigrar, a emigrar y se fueron a América. Y es así como en América entran también estos movimientos puritanos. Hay otro movimiento también de los cuaqueros. Los cuaqueros, estos no es que son de familia de Daniel Noboa y que hacían el cuáquer. No, era una sociedad, digámoslo así, ¿no? Era una sociedad religiosa de amigos, ¿no? Y ellos tenían asimismo sus raíces fundadas en Inglaterra, en la iglesia anglicana. Pero al ver, al igual que los puritanos, muchas cosas que todavía no estaban bien, al ver la persecución que había hacia la iglesia metodista, también ellos decidieron separarse. Para ellos dijeron, nosotros no vamos a ser parte de guerras, de problemas, nosotros vamos a llevar una vida pacífica, una vida sencilla, vamos a tener esa paz en nuestro interior que nadie nos vaya a quitar. Nosotros no necesitamos sacerdotes, nosotros no necesitamos jerarquía eclesiástica, nosotros no necesitamos rituales externos. Y ellos empezaron a promover esta clase de fe de los cuáqueros, de preocuparse por la paz, por no tener problemas con nadie. Ellos se rechazaban la violencia y siempre estaban promoviendo la paz, que se resuelvan todos los conflictos. Nadie se preocupaba allí por tener grandes cantidades de dinero o muchos bienes y cosas así, sino que se preocupaban porque se mantenga la igualdad, la integridad y todo aquello. Ellos también eh, empezaron a incluir a las mujeres a que puedan también servir a Dios. Y algo que ocurrió en medio de este movimiento que se dio acá, de esta denominación de los cuaqueros, es que el término cuaquero significa temblador. Y eso fue en realidad un apodo que le pusieron a los primeros miembros, debido a que cuando ellos estaban orando o estaban cantando, empezaban a temblar y a caer al suelo, y ellos empezaron a adoptar todo esto y uno tras otro empezó también a sentir lo mismo, y la gente cuando lo veía, esos son cuaqueros, tembladores, esos son emocionistas y cosas así, ¿no? La gente empezó a insultarlos, a ponerles apodo y todo, pero al final ellos decidieron, bueno, si nos pusieron cuaqueros, ¿cuál es el problema? Si temblamos, si algo sentimos o algo hacemos, no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para Dios. Y él lo convirtió, y ellos lo convirtieron en su identidad, la forma en que la gente los distinga a cada uno de ellos. Luego, pues bueno, también hubo, digámoslo así, como una pequeña división entre ellos. Unos que sí tienen cultos, que tienen cultos, que tienen lugares de reunión, que también tienen pastores y todo eso, pero también existen cuaqueros que se les llaman los cuaqueros liberales. Ellos buscan a Dios solos. Ellos no van a la iglesia, ellos no se juntan con otras personas para adorar a Dios ni nada de esas cosas, ¿no? Y hasta permiten que vengan personas de otras partes, de otras orientaciones espirituales, ¿no? Esos son los cuaqueros liberales. Hay que tener mucho cuidado porque este tipo de pensamiento liberal también anda por allí, como el pensamiento de la nueva era. También es algo que también se introdujo aquí por medio de Dios. Y muchos, con tal que tú tengas paz, con tal que busques a Dios en tranquilidad, encuentres tu luz interior y cosas así,
Eso es lo que en realidad más importa, ¿no? Eh, Sin embargo, una de las cosas que fue un detonante para la expansión del evangelio, fue lo que ocurrió, la colonización hispana. El cristianismo ahora entró en América. Llegó un momento que todos conocemos, ¿no? Cuando fue la conquista de América por Cristóbal Colón. Esta conquista fue también financiada por la Iglesia Católica. Ya habían perdido gran parte de Europa, partes en donde no se metían porque estaban los islámicos, ¿no? Estaban los islámicos, entonces los budistas, todo esto, no podían meterse por allá. Entonces descubre Colón América, y entonces ahora ellos quieren que América sea totalmente católica. De allí es donde sí, sale el, esta frase de la espada o la cruz, porque al encontrar indios en América, y estos indios tenían sus propios rituales, tenían sus propias deidades y los quisieron cristianizar, hubo un problema, tuvieron que tomarlos por la fuerza, tuvieron que prácticamente cristianizarlos por la fuerza. Los primeros que llegaron fueron los ejércitos de los reinos de Europa, ¿no? De España primordialmente, llegaron allá a ese lugar, pero como tenían que tener, eh, aparte del ejército, cuidando que el Islam no se meta en Europa, entonces no podían traer tanto. Y es allí donde también aquí se marca una diferencia. Porque mire, los primeros que llegaron a América y digamos que se centraron en lo que hoy se conoce como Estados Unidos. Estados Unidos, que en su momento se llamaba Nueva España, si no me equivoco. Se llamaba Nueva España. Los primeros que llegaron, digamos que fueron los que tenían una mayor cultura, tenían una mayor educación, que eran de personas que vinieron inclusive también a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Pero al no poder conquistarlos a todos de esta forma, los ejércitos empezaron, y es allí donde viene esta frase de la espada y la cruz, donde les tuvieron que decir a los indígenas, a ver, ¿qué escoges? ¿La espada, a morir por medio de la espada, o la cruz? Aceptar, en otras palabras, la fe católica. Es allí donde ingresan estas varias órdenes religiosas, los agustinos, los dominicos, los franciscanos, y allí vinieron también los mercenarios, también jesuitas, ¿no? La estrategia era la conversión en masas. Los papas ahora se repartieron las tierras que encontraron en América entre portugueses y españoles. Y toda América es declarada súbdita al rey de España. Ahora, ¿qué les quería decir yo con esto? El primer grupo que entra a América eran, digamos, los más letrados. El segundo grupo era que necesitaban ahora, para poder, ya que muchos mataron a muchísimos indígenas, necesitaban también gente para que les labre la tierra, para poder construir y para poder cuidar la tierra. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron personas de África, los negritos, para que vengan a trabajar acá en América. Luego, como querían tomar el dominio de toda América, ya no había cómo poder traer soldados porque tenían que cuidarse de que el Islam no se les meta por el otro lado. ¿Qué es lo que hicieron? Sacaron a los presos de la cárcel y los trajeron para acá. Y es allí donde, por ejemplo, cuando trajeron los africanos, los metieron en esta parte de Haití, de República Dominicana, todas estas islas. Por eso encontramos gran cantidad de personas de raza negra, inclusive su lengua, por cuanto algunos habían sido esclavos de Francia. Por eso es que en Haití se habla también la lengua francesa en esos lugares, ¿no? Pero a pesar de todo, ellos tenían también sus culturas de allá de África, y ahora se juntaron con la cultura de los indios acá en América. Entonces, eso es lo que desató luego la santería, el ocultismo y todo lo que vemos hasta el día de hoy. El tercer grupo fue el de los
de los presos que los trajeron a que vengan a conquistar a las personas. Y estos hicieron desastres. Violaron mujeres, mataron gente, hasta por gusto. Hicieron tantas cosas malas. Por eso hay una gran diferencia, en realidad, aunque Estados Unidos no es perfecto, pero aún su sistema de justicia es diferente. ¿Por qué? Porque los que llegaron allí fueron personas más cultas, más preparadas, más estudiadas, pero los que llegaron luego a la otra parte, que luego también llegaron acá a América del Sur, a países como el nuestro, fueron personas que eh, salieron de las cárceles y de todos estos lugares. Y por eso es que hasta el día de hoy heredamos esos sistemas de justicia, lugares como México, por ejemplo, México, nuestro mismo Ecuador, Colombia, todos estos son países que hasta los sistemas de justicia son muy diferentes en comparación con el sistema de justicia estadounidense, porque el tipo de pensamiento de las personas que llegaron fue también muy diferente y esto influye a la larga en todas estas cosas que hasta el día de hoy prevalecen. Imagínense, en el siglo XVII se desarrolla la estructura diocesana, se realizan concilios y sínodos coloniales, se desarrolla el clero criollo y en menor medida mestizo, casi nulo indígena, puesto que no son admitidos en los seminarios, no les permitieron a algunos inclusive estudiar a los mestizos, sino solamente a los blancos. Eh, Luego hubo un profundo relax moral, es donde eh, muchos sacerdotes volvieron a tener concubinas y todas estas cosas. Muchos indígenas tampoco se convirtieron realmente, porque lo que hizo la Iglesia Católica al ver que los indígenas no querían convertirse es, bueno, vamos sencillamente a cambiarle el nombre a las cosas. Ustedes adoran a un Dios, este Dios es el mismo, pero se llama con este nombre. Pero es el mismo Dios, solamente vamos a ponerle un vestido, vamos a ponerle o una sotana o vamos a ponerle un nombre de mujer y listo, pero es lo mismo. Es, es, es lo mismo. Eso se llama el sincretismo religioso que predomina hasta el día de hoy, ese sincretismo, ¿no? Faltaban clérigos y la educación estaba circunscrita a la clase alta, nada más. Ya más adelante empiezan a haber cambios en la educación. ¿Por qué empiezan a haber cambios en la educación? Porque las personas, ya ahora acá en este país, ya los países, inclusive en América, empezaron a tener su propio sistema de gobierno y se dieron cuenta que el cristianismo protestante, que entró de muchas maneras, aunque al principio solo entró el catolicismo, pero las personas que entraron también tenían influencia. Si trajeron monjes y todos ellos tenían todos la influencia protestante en contra de la iglesia, aunque no se habían abierto de la iglesia católica. Y es así que el protestantismo llegó a América Latina de una u otra forma porque el hombre puede estar preso, dijo Pablo, pero la palabra de Dios jamás estará presa. La verdad jamás tampoco estará presa, ¿no? Y se dieron cuenta que era una ventaja que los protestantes estén en América. En México, por ejemplo, dijeron, me conviene que estén los protestantes acá porque los protestantes están enseñando Biblia, están vendiendo Biblia, te venden una Biblia, pero no sé leer. No te preocupes, si tú me compras la Biblia, yo te enseño a leer. Entonces, los gobiernos prefirieron que entren los protestantes porque hasta hacían que las personas estudien, que aprendan y la educación empezó a ser para todos, digámoslo así, ¿no? En el siglo ya XIX hubieron independencias, también hubieron crisis, empezaron a faltar sacerdotes, se fortalece el sentimiento anticlerical y el liberalismo de los libertadores, o sea, la iglesia tiene esa separación entre el Estado y la iglesia, ¿no? Es lo que ocurre en este tiempo. Y la iglesia también se resiste a perder su poderío e influencia, pero no podía detenerlo. Llegó un momento en el que cuando sabían que en una embarcación venían protestantes, apenas llegaba la embarcación, ellos los mataban a la horca, a la hoguera, eh, a la espada, a morir de cualquier forma.
porque la iglesia lo que no quería era perder el poder y la influencia que tenía, que quería tener en toda América. Sin embargo, la palabra de Dios no puede estar presa ni oculta jamás, y eso lo demuestra la historia. Todo este tiempo que hemos venido estudiando la historia de la iglesia, nos hemos dado cuenta que la verdad jamás estará presa, porque la verdad es Dios, y a Dios nadie lo puede detener, ni mucho menos contener. En 1850 aparecen iglesias producto de la Reforma denominadas protestantes y ahora ya empiezan a aparecer de manera formal acá. Ya en el siglo XX hay más tolerancia religiosa, ya no hay este problema así, y es así como aparecen los pentecostales y que hasta el día de hoy todo el mundo acepta que la aparición del pentecostalismo fue una gran bendición para el mundo, porque es lo que hizo que el evangelio se expanda con mucha más fuerza. Hasta 1950 el catolicismo fue fuerte antiprotestante, pero luego de esto ya no pudo. Al fin del siglo aumenta la propuesta tendiente al diálogo y fortalecimiento del movimiento económico. Ya, y vamos a ver los movimientos más fuertes que hubieron en aquel tiempo. Ya hablamos un poco del movimiento puritano y vamos a recapitular aquello. Solo vamos a hablar sobre 5 movimientos, ¿no? Poco después de la reforma, 3 grupos aparecieron en la iglesia inglesa, el elemento romanista, el anglicano y el radical protestante. Los romanistas buscaban amistad y nueva comunión con Roma. Los anglicanos, en cambio, estaban satisfechos con las reformas del rey octavo. El grupo radical protestante anhelaba una iglesia igual a las establecidas en Ginebra y Escocia, donde el protestantismo sí era fuerte. Y esto último se llegó a conocer como puritanos. Y estaban divididos entre los que seguían la reforma presbiteriana y los independientes. O sea, habían algunos que no se consideraban católicos de cepa, pero tampoco en realidad se habían alejado de sus pensamientos. Y de este movimiento puritano surgen 3 iglesias, la presbiteriana, la congregacionalista y también la iglesia bautista. Pero se gestó también otro movimiento que fue el movimiento racionalista, digamos que algo que no iba en contra del protestantismo y estaba inclinado hacia el catolicismo, pero sí estaba influyendo en el pensamiento de las personas. Y el espíritu racionalista se desarrolló en Alemania. Pretendía demostrar que los relatos bíblicos eran un mito. Estas cosas fueron las que hicieron que tenga un gran auge el ateísmo, inclusive en este tiempo. Hubieron 3 grandes líderes que tomaron la corriente del pensamiento de lo racional al ortodoxo, Schleiermacher, Nender y Butler, ¿no? La erudición racionalista despertó un nuevo espíritu de investigación y es donde vuelven a aparecer los teólogos e intérpretes bíblicos y salen en defensa de la verdad para que esto no se expanda, para que la gente no deje la iglesia, no se sienta la gente manipulada en sí, porque lo que decía el racionalista es que el evangelio apareció, el pensamiento cristiano apareció para manipular a las personas. Y de esta manera permitió que el contenido de la Biblia, las doctrinas del cristianismo, ahora se entiendan todavía con más inteligencia. Entre más oposición ha tenido el evangelio, lo que ha hecho siempre es que más se propaga. Cuando la iglesia se encerró y sencillamente se quedó tranquila con lo que le enseñaban, podemos ver cómo hubieron siglos de tanta perversión, de tanta inmoralidad. ¿Por qué? Porque la iglesia se encerró, la iglesia se conformó. Pero cuando la iglesia se levanta, es algo que no se puede detener y se propaga todavía con mucha más fuerza. El racionalismo que amenazó con derribar al cristianismo provocó que el cristianismo todavía aumente más su fuerza. También surgió el movimiento anglo-católico. No es lo mismo que el movimiento anglicano. El movimiento anglicano es reformado, pero el movimiento anglo-católico surge alrededor de 1875 y recibió varios nombres por su propósito. Le llamaron movimiento anglo-católico debido a la universidad donde le llamaron el movimiento de Oxford. Por su crecimiento mediante la publicación de tratados, recibió el nombre de tractarianismo y debido a uno de sus principales exponentes le llamaron
movimiento puseyista. Y este movimiento se trataba de separar a la iglesia de Inglaterra del protestantismo. Porque recuerden, lo que pasó en la iglesia de Inglaterra es que se hizo que prácticamente queden en paz, a ver, ya tú con lo que tú quieres creer y tú con lo que tú también quieres creer. Pero este movimiento anglo-católico lo que quería ahora es separarlos a ellos, a la iglesia de Inglaterra del protestantismo, que el protestantismo y los creyentes protestantes vuelvan a la fe católica. Eso fue el movimiento anglo-católico, otro tipo, digámoslo así, de contrarreforma, es lo que promovía este movimiento. Y continuamos con el movimiento misionero moderno. Desde sus inicios, fue una institución activa en la obra misionera. Mire, pasado el siglo X, la iglesia y el Estado, el emperador y el papa estaban en lucha por el dominio supremo y el espíritu misionero decayó. Eso fue lo que pasó en todo este tiempo, a partir del siglo X por sobre todo. Aunque antes de eso, como la iglesia se conformó, a partir del siglo III, la iglesia cuando entra en el periodo imperial y al tener esa autoridad que le da el gobierno, se alían, se hacen una, la iglesia empezó a perder su espíritu, pero todavía lo tenía. Pero ya en el siglo X la iglesia prácticamente se deprava y decae. Y ya la gente no iba por ahí a predicar, ya la gente no le interesaba eh, el espíritu misionero. Y a la reforma ahora le interesaba más trabajar en la purificación y la organización de la iglesia antes que su extensión. Eso fue lo que ocurrió a partir de ese siglo, en el siglo X. Y en esta última época de la Reforma se dio el primer paso para cristianizar al mundo pagano, no por los protestantes, sino por los católicos romanos bajo un hombre llamado Francisco Javier. Algo que trató la iglesia ahora fue de que eh, por medio de la obra misionera las personas vuelvan de nuevo acá a la iglesia y así poder volver a tener esa autoridad sobre ellos, ¿no? Y a principios de 1732 los moravos empezaron a establecer misiones extranjeras, enviando a Han Edge a Groenlandia, y de inmediato la misma iglesia comenzó a trabajar en los indios de Estados Unidos, entre los negros de las Indias Occidentales y en los países orientales. En proporción a su pequeño número de miembros en su país, ninguna otra denominación ha sostenido tantas misiones como la Iglesia morava a través de toda su historia. El fundador de las iglesias modernas de Inglaterra fue Guillermo Carey y condujo a la organización de la Sociedad Misionera Bautista, y a él se lo envió a la India. Ahora, llegamos a una parte muy importante de todo esto, como ya lo dije, el movimiento pentecostal. El pentecostalismo, movimiento pentecostal, es un movimiento protestante de iglesias que recalcan la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, cuya manifestación contemporánea se catalizó a partir del llamado avivamiento de la calle Azusa, dirigido por el pastor afroamericano William Seymour, en una iglesia metodista episcopal africana de Los Ángeles. Los términos pentecostalismo y pentecostal se derivan de Pentecostés, una celebración judía también llamada la fiesta de las primicias. Para los cristianos, este acontecimiento conmemora el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús, como se describe en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este movimiento carece de un dirigente mundial, aunque es el más fuerte en el mundo en realidad. No tiene, digámoslo así, un dirigente mundial, pues está esparcido por diferentes ramas y está conformado por varias organizaciones e iglesias que presentan un cuerpo de autoridades sobre sí misma, ¿no? Hay una iglesia que es pentecostal, pero tiene su presidente, su cabeza, digámoslo así, y no es que todas las iglesias pentecostales tienen un solo dirigente, como un papa, digámoslo así. En la actualidad, el pentecostalismo tiene cuatro corrientes importantes,
el pentecostalismo histórico, el pentecostalismo clásico, el pentecostalismo unicitario y el movimiento carismático o neopentecostalismo, que incluye el movimiento carismático, el movimiento neocarismático y la renovación carismática católica, ¿no? Ahora, aquí ocurren lo que se conocen como las olas del pentecostalismo. Hablamos hace un momento de lo que ocurrió, ¿no? Con William Seymour, que es la persona que más resalta en esto del inicio del pentecostalismo. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se produce este movimiento que pretende propiciar una experiencia personal y religiosa. Y es el 1 de enero de 1901, considerada la fecha del nacimiento del pentecostalismo moderno. En la escuela bíblica Bethel en Kansas, fundada por un ministro evangelista llamado Charles Parham. Aquí hago un paréntesis. Este hombre llamado William Seymour fue un discípulo de Charles Parham, pero fue un discípulo no oficial. Porque en este tiempo, cuando el, el cristianismo, digámoslo así, o el protestantismo, llegó a América, habían las diferencias raciales que venían desde Europa. Y a los negros no se les permitía estudiar juntamente con los blancos. Sin embargo, William Seymour, a pesar de que no le permitían estudiar juntamente con ellos, William Seymour se quedaba, cuenta la historia, que él se quedaba afuera de la puerta y con la puerta entreabierta él escuchaba las enseñanzas que estaba enseñando este hombre llamado Charles Parham. Eh, y, y eso es lo que lo llevó a él a sentir ese vivo deseo por sentir la presencia de Dios. Se dice que una estudiante llamada Agnes Osman tuvo la experiencia de hablar en lenguas con la imposición de manos de Parham. Parham puso sus manos sobre ella y ella empezó a hablar en lenguas. Y toda la gente empezó a decir que habló en diferentes idiomas como el chino. Y inclusive dicen que hasta llegó a escribirlos. Y esta señorita, Osman, testificó que empezó a hablar en lenguas glorificando a Dios y habló varias lenguas porque fue manifestado cuando un dialecto fue hablado por otros alumnos que creyeron que experimentaron también lo mismo. Entonces, esto trajo un desatar en aquel tiempo. Este hombre, William Seymour, observó muchas de estas cosas y aunque él no tenía aceptación, un día fue invitado a predicar en Los Ángeles. Allá en Los Ángeles, cuando fue a ese lugar, fue rechazado por el mensaje de santidad y de acercarse a Dios y a conocer al Espíritu Santo y a decir que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo era el hablar en lengua. Y él empezó a promover a que la gente tenía que conocer el Espíritu Santo. Era un hombre de oración. Y pues al siguiente día ya no lo dejaron predicar, le cerraron la iglesia. Pero él se fue a una casita, lo recibió una familia y en esa familia él empezó a predicar, al siguiente día vinieron otras personas y eso hizo que luego la casa quede llena de gente, tanto que tuvieron que buscar un lugar, consiguieron un establo, lo arreglaron y allí es lo que empezó lo conocido como el avivamiento de la calle Azusa. Yo les recomiendo a todos ustedes a que puedan leer el libro Los Generales de Dios. Si ustedes no lo tienen, pueden pedirme, yo se los puedo enviar también en PDF. Es un libro muy hermoso y habla de todos estos hombres que tuvieron una gran intimidad con el Espíritu Santo, que experimentaron a Dios en grandes formas y que es lo que trajo, desató diferentes movimientos que llegan hasta nuestros días y que no permitió que la iglesia se conforme en cuatro paredes, sino que la iglesia todavía se extienda muchísimo más. A la iglesia en la calle Azusa llegaron gente de todo el mundo y lo que ocurría era que todo el que llegaba allí con deseo de conocer a Dios, lo terminaba conociendo.
y la gente hablaba en lenguas, la gente oraba, la gente lloraba, los servicios prácticamente no se terminaban. El movimiento pentecostal empezó a crecer en una manera sobrenatural. Algunos dicen inclusive que William Seymour siempre en los servicios, él permanecía orando. Él, hasta el momento en el que le tocaba levantarse a predicar, él estaba orando y él estaba orando. Y dicen que cuando él murió de rodillas, la forma en la que siempre lo vieron a él. Un hombre que nunca perdió su humildad, un hombre que nunca perdió su pasión por Dios y que pues de allí es donde se desprenden muchísimas denominaciones que nosotros conocemos el día de hoy. Pero viene una segunda ola, ya ha pasado este tiempo. Cuando los años 1950, 1960 transcurren, la siguiente etapa u ola estaba por brotar otra vez en los Estados Unidos. La renovación carismática, iglesias pentecostales, estaban siendo reconocidas por otras denominaciones cada vez como una parte válida y también podríamos decir vitalicia del cristianismo. Y a través de actividades como las campañas evangelísticas y sanidades por personajes como William Braham, Oral Roberts, Catherine Kuhlman. Todos estos hombres ustedes los van a encontrar en el libro Los Generales de Dios, que les recomiendo una vez más que ustedes se lo lean. Y si es que quizás no tienen el tiempo para leerlo, pueden buscarlo también en YouTube. Ustedes buscan en YouTube audiolibro, Los Generales de Dios, y ustedes podrán inclusive llenarse de información escuchando, sin necesidad de leer. Que a veces a algunos el leer les trae mucho cansancio mental y pueden hacerlo. Yo he leído muchos libros por medio de audiolibros, a veces por el tiempo, a veces por el tiempo. En mi trabajo he aprovechado mucho el tiempo en poder escuchar audiolibros y la información me queda. La información me queda ya que a veces no puedo estar yo ocupado, distraído en otras cosas, pero sin embargo mi mente y mis oídos están ocupados en lo que estoy escuchando acá, ¿no? Entonces se los recomiendo también a ustedes, ¿no? Entonces, por medio de estas personas, eh, el comienzo de comunicación con los creyentes no pentecostales por grupo de la Fraternidad de Hombres de Negocio, el Evangelio Completo, y el uso de los medios de comunicación, radio, televisión por parte de los pentecostales. La apertura hacia ellos y su teología crecía. El New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements menciona como parte de las bases del movimiento carismático que vinieron de ministerios pentecostales de los años 50, de 1950. Parte del fundamento para la renovación carismática reflejó sus raíces profundas en el movimiento pentecostal, que había estado puesto por los ministerios de Oral Roberts, David Duplessis y Demon Zakaria, y la Fraternidad Internacional del Evangelio Completo. Núñez cita a Brunner y a Hummel con la misma opinión sobre esta fraternidad y dice cómo es posible que el grupo más eficiente para construir al origen del neopentecostalismo. El autor alemán Wolfgang Brunner escribe sobre el momento cuando nació el movimiento carismático. Unos 50 años más tarde, es decir, alrededor de 1960, empezó esta segunda ola que procede de los Estados Unidos, que en un principio comprendió la iglesia episcopal, después de la iglesia luterana y la mayor parte de las iglesias independientes a partir de 1966, aproximadamente también la Iglesia Católica. Desde entonces las experiencias del bautismo en el Espíritu o de la renovación en el Espíritu son practicadas y son enseñadas públicamente. La base de estos movimientos se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, relacionadas con las manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando hubo, digámoslo así, un momento en el que eh, el pentecostalismo perdió un poco de fuerza, se levantó esa segunda ola. Y cuando esta segunda ola perdió fuerza nuevamente, porque en esta segunda ola es donde también se levantaron otros movimientos más, se levantaron movimientos que empezaron a hacer del evangelio dinero para ellos, empezaron a hacer de la iglesia evangélica cosas que, por ejemplo, allí nace la doctrina de la prosperidad, en la cual la gente se dedica solamente a utilizar la radio y la televisión para hablar de prosperidad y para
pedir dinero y llenarse de dinero de las personas. Y esto pues hizo que haya un declive nuevamente en la difusión del evangelio por medio del pentecostalismo. Y luego nace una tercera ola del pentecostalismo. Y esta tercera ola se originó en el Seminario Teológico Fuller en 1981, bajo el ministerio de la sala de la clase de John Wimber, fundador de la Asociación de Iglesias de la Viña. Y esta ola fue compuesta de evangélicos del centro, quienes experimentaron señales y prodigios, pero que no se consideraban pentecostales, ni tampoco carismáticos, porque los pentecostales y los carismáticos tienen una gran diferencia doctrinales, doctrinales. Los pentecostales más inclinados, como los puritanos, por ejemplo, con fundamentos puritanos, a buscar de la presencia de Dios, a centrarse solo en Dios, a anhelar más de la presencia de Dios, pero los carismáticos anhelan de Dios, pero no anhelan esa profundidad, ¿no? Y a fines del año 1970, un movimiento de maestros de fe llamó la atención que incluyeron a Kenneth Hagin, Kenneth Copeland y Fritz Price. En los años 90, millones de personas sintonizaron las enseñanzas de Copeland y Price, mientras que otras se inscribieron en la escuela bíblica de Reman de Hagin. En ultramar, las cruzadas del evangelista pentecostal Reinhard Bonk, que regularmente atraían multitudes de hasta 1 millón de personas en ciudades por toda África. En cierto sentido, el movimiento carismático en los Estados Unidos llegó a una cumbre en el 77, donde 50,000 personas de todas las denominaciones se reunieron en el estadio Arrowhead, en Kansas City, Missouri. Y este movimiento se considera por una constante fragmentación y expansión seguida de señales y prodigios. Algunos de los principales exponentes son Kenneth Copeland, John Wimber, Benny Hinn, Morris Cerullo, John Arnott y muchos otros. Ahora, aunque todos estos hombres que hemos nombrado han sido íconos muy importantes, muchas personas se tomaron inclusive de esto y hasta movimientos católicos empezaron a tener, a decir que también ellos tenían experiencias con el Espíritu Santo. Es por eso que hay, digamos, una separación entre el pentecostalismo y los carismáticos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de la profundidad en la intimidad con Dios. Por esa sencilla razón. Y así nace también otro grupo que se llama la Amistad Cristiana. Un grupo de jóvenes de iglesias históricas influenciadas por el pentecostalismo y cansados del conservadurismo y ritualismo, veían que en sus situaciones religiosas, las que consideraban anquilosadas, se desarrolla una nueva manera de concebir espiritualidad y de relacionarse con Dios, dando preponderancia al Espíritu Santo. Este deseo provocó excisiones y crisis espirituales entre los miembros de esas congregaciones, especialmente los jóvenes, quienes comenzaron a formar grupos de corte interdenominacional donde se podían expresar más libremente, sin las ataduras de sus iglesias de origen. Por lo general, estos grupos no se consideran denominaciones religiosas o iglesias o acogen a todo tipo de creyentes. Se estructuraron más que como iglesias, como otro tipo de institución, como escuelas, centros de asesoría espiritual y familiar, centros de estudio y alabanza, empresas, editoriales, clubes. La experiencia se difundió rápidamente en Estados Unidos y exportó a muchos países. Amistad Cristiana llegó a México y a fines de los años 70, gracias al doctor Dwayne Myers, quien formó un grupo de personas que se reunían en casa por el doctor Idilio Pardillo y su esposa Maruca, los grupos de Amistad Cristiana se extendieron pronto por las principales ciudades de la República, Puebla, donde tienen un instituto para formar pastores, Guadalajara, Monterrey, Jalapa y Chihuahua. Los grupos atraían principalmente jóvenes de iglesias históricas, así como jóvenes católicos de la renovación carismática, que en un primer momento solo pretendían una experiencia más fuerte y viva con el Espíritu Santo, con cantos más vivos y expresiones más afectivas. Pero poco a poco, los grupos de amistad cristiana fueron derivando hacia formas más institucionalizadas, con pastores y estructuras propias. Como parte de la doctrina de esta tercera ola era un encuentro o choque de poder entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Su enfoque ayudaba muchísimo en el crecimiento del movimiento de guerra espiritual
como otra rama del neopentecostalismo. El movimiento de guerra espiritual tomó su propio rumbo a finales de los 80 y principios de los 90, promoviendo doctrinas sobre demonios generacionales, espíritus territoriales, caminatas de oración, oraciones de guerra, posesión demoníaca en creyentes que necesitaban un ministerio de liberación. Wagner era uno de los patrocinadores del movimiento junto con Charles Kraft, Ed Murphy, Cindy Jacobs, y muchos de ellos empezaron ministerios de guerra espiritual a raíz de aceptación del movimiento entre los neopentecostales y otros evangélicos de otras clases. También esta tercera ola vino un renovado interés en un ministerio profético, de dones de profecía, profetas, palabras de ciencia, sabiduría. Recibió un empujón fuerte a través de las iglesias de la Viña fundadas por John Wimber o los profetas de Kansas City y la bendición de Toronto en 1990 y el libro de Jack Deere, sorprendido por el poder del Espíritu. Ahora bien, miren, en la primera ola encontramos a William Seymour trayendo a la gente a Dios. El segundo mover hace que ahora la gente está llena del poder y lógicamente lo empieza a llevar para otras partes y se levantan los grandes ministerios de grandes milagros. En el tiempo de William Seymour habían milagros, pero no habían personajes que estén allí como principales. Ahora en esta segunda ola hay personajes que aparecen, hombres como mujeres, como Catherine Kuhlman, como William Graham, entre muchísimos más, ¿no? Que ya los nombramos hace un momento, Morris Cerulo, entre muchos hombres de Dios que estuvieron allí. Ya hay personas que empiezan a llevar este movimiento por todos lados. En este tercer movimiento y en ese tiempo, perdón, de la segunda ola, también es donde ocurre este tiempo en el que aparece el Evangelio de la Prosperidad y hay ciertas personas que también aparecen ahora lucrándose del Evangelio y de las manifestaciones del poder de Dios. En esta tercera ola no dejan de ocurrir estas cosas, pero ahora esta tercera ola se enfoca más en las liberaciones, en la profecía y también en el Evangelio de la prosperidad. Es en lo que se enfocó esta tercera ola del neopentecostalismo, para poder tener claro lo que resaltó cada una de estas olas. Y ustedes pueden también estudiarlo un poco más, profundizar en todas estas cosas, ya que aquí tratamos de resumirlo lo que más podamos para que ustedes puedan entenderlo de la mejor manera, ¿no? Y ahora, en el siglo XX se caracteriza por un crecimiento mediante la fragmentación acelerada. El siglo vio el levantamiento de grupos liberales y conservadores, así como la secularización. Los misioneros hicieron incursiones en América Latina, el Lejano Oriente, estableciendo seguidores en China, Taiwán, Japón, y al mismo tiempo la persecución en la Europa Oriental comunista y la Unión Soviética trajo a muchos cristianos ortodoxos a la Europa Oriental y a los Estados Unidos, aumentando el contacto entre el cristianismo occidental y el oriental. A mediados del siglo XIX se produjo la gran conversión de personas que conocemos como avivamiento. Y este gran avivamiento, la historia lo llamó el movimiento de santidad, que estaba formado por grupos de personas e iglesias que promovían lo que llamaban la doctrina y experiencia bíblica de la perfección cristiana. Este movimiento fue influenciado por la relectura. Ya en este tiempo no estaba vivo John Wesley, pero la gente empezó, es lo que hablábamos nosotros luego de cómo los escritos de John Wesley empezaron a influenciar en América, al igual que luego de su muerte también, años después, en Inglaterra. Sus escritos empezaron a traspasar barreras. Este movimiento, el movimiento de santidad, ha sido y es muy importante dentro de la historia en las iglesias más tradicionales de los Estados Unidos, como las presbiterianas y metodistas, que trajo grandes cambios y divisiones en su contexto. Las iglesias más reconocidas que surgen de este movimiento existen hasta hoy, como la Iglesia Cuadrangular, la Alianza Cristiana Misionera, la Iglesia de Dios y las Asambleas de Dios. Otro aspecto característico del movimiento de santidad fue la participación de las mujeres, que eran ampliamente ahora incorporadas. La literatura de la época nos cuenta que Fudd Palmer fue la iniciadora de las reuniones de oración para mujeres y luego para hombres. Resultado del movimiento de santidad fue la misión. El movimiento de santidad dio origen a comprometidos esfuerzos misioneros.
La misión nunca tuvo la intención de establecer iglesias por el puro placer de tener iglesias, sino la motivación partía como el fuego interno que impedía que los hermanos queden en silencio. Con el pasar del tiempo hubieron reformas en las creencias de estas iglesias que surgieron de este movimiento y de estas surgieron otras denominaciones que siguen en aumento hasta hoy. El deseo de alcanzar mayores niveles de santidad ha llevado a cabo, ha llevado a crear dogmas religiosos apoyados en pensamientos fuera del contexto de la escritura. Mire, este movimiento de santidad fue muy importante. Fue muy importante. Integró a las mujeres, integró a negros y blancos al estudio de la escritura. El evangelio se expandió de una manera sobrenatural. Pero como lo acabamos de leer hace un momento, de estas iglesias, de estas iglesias surgieron otros movimientos y de esos movimientos surgieron otras denominaciones. Los primeros del movimiento de santidad todavía los conocemos. Iglesia Cuadrangular, Iglesia Alianza, Asamblea de Dios, Iglesias de Dios. Todas estas inclusive se desprenden de el pentecostalismo de William Seymour. Es desde allí. Hay iglesias, por ejemplo, la, las iglesias de Dios. No puedes llegar tú a ser un ministro si no has experimentado el hablar en lenguas, ¿no? Es parte de su dogmática allí. Y esto es lo que enseñaba William Seymour en su tiempo. Sin embargo, imagínense, en la actualidad se dicen que existen más de 30.000, perdón, denominaciones que surgen de la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque si yo creo que la mujer no se puede cortar el pelo y el de allá dice que sí se puede, ya lo hace una denominación diferente. Y si el de allá dice que sí se puede, pero que no se lo puede pintar, ya hace otra denominación diferente. Y así, por dogmas, hay personas que tienen mucha relación con algunas cosas, pero por simples dogmas que existen en uno que parezcan muy parecidas, las hacen otra denominación porque hay algo que no comparten con la otra. Por eso hoy en día, con esto de que de las personerías jurídicas surgen todavía más denominaciones, porque algunos por ser independientes, no pertenecer a un ministerio, a una misión, a un concilio, deciden ellos ser independientes, sacan sus propias personerías jurídicas y hacen su propio movimiento, en otras palabras. Y eso ya lo va haciendo otras denominaciones. Hay iglesias que están dentro de un concilio o de una misión, movimiento, eh, y a pesar de que están allí, hay ciertas cositas que no comparten. Por ejemplo, digamos que una iglesia cree en el diezmo y la otra no, ya lo termina siendo otra denominación. Ahora bien, el deseo de alcanzar mayores niveles de santidad es lo que llevó a crear mayores dogmas, más dogmas todavía religiosos, apoyados en pensamientos fuera del contexto de la escritura. Eh, Hoy en día, por ejemplo, hay iglesias que según quieren ser personas que están enseñando el evangelio y quieren ser tan santos que no toman café, porque el café es una droga y esa droga es un pecado y eres un adicto y te vas para el infierno. Y así, durante este tiempo, ese deseo de alcanzar la santidad es el que hizo que estos movimientos que trajeron tanta bendición, produzcan ahora división en las iglesias. Y todavía continúa hasta el día de hoy. Hay iglesias que no se llevan, que no se respaldan, que no comparten unos con otros, porque dicen, no, ese de allá eh, es, es un ecuménico, ese de allá no está llevando la doctrina de Cristo, porque no sigue su dogmática. Soy evangélico. Mi mi perspectiva neutral de todo esto es que a la larga, aunque hay abusos
Y hay muchos excesos que yo personalmente no comparto con muchas personas, muchas veces en ciertos excesos que hay, en muchas cosas, hasta en, en cómo en cómo predican quizás, en la forma en que eh, tienen ciertos rituales religiosos en las iglesias. Hay cosas que son excesos, cosas que son más resultado de la emoción antes que de un verdadero encuentro con Dios, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esas cosas. No estoy diciendo yo que está mal las manifestaciones de Dios, pero hay cosas que no lo son y que pueden ser fingidas. Y para eso estamos nosotros para que por medio del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dijo, probad los espíritus. Y si nosotros tenemos conocimiento de la Escritura, si ustedes han visto todo esto, ustedes ven que siempre hubieron movimientos de estudio, pero ya llegó un momento en el que la gente quiso tanto la santidad, en el que ya no quiso estudiar, ya no quiso estudiar, dejó de estudiar y quiso solamente alcanzar la santidad. Y en lugar de alcanzar la santidad, lo que hizo es desviarse de ella. Se alejaron de ella y estas cosas ocurren hasta hoy. Gente que sacó la dogmática que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y gente que dejó de estudiar, dejó de ir a las escuelas, dejó de ir a los colegios, a las universidades, porque solamente tienes que enfocarte en buscar a Dios. Tienes que enfocarte en buscar a Dios y el resultado es lo que pasa hoy en día, en la política, es lo que pasa hoy día en la justicia. No hay personas no hay muchas personas de influencia cristiana en esos puestos. ¿Por qué? Porque no quisieron estudiar, porque se alejaron de todo el mundo porque creían que ellos eran más santos o que eran mejores. Entonces, cosas como estas son las que han llevado a una degradación. Al final de todo esto, al final de todo esto, como lo decía hace un momento, yo tengo mi apreciación personal. Yo puedo decir que a pesar de abusos y excesos, todos son necesarios. Hay cosas que yo no comparto de ciertos excesos o abusos que hay en algunos lugares. Pero al final de toda esta cadena, al final de toda esta cadena, hay gente que llega a esos lugares porque quiere escuchar el mensaje de Cristo. Por ejemplo, hay personas que les gustan iglesias donde el pastor no grite. Es necesaria entonces esa iglesia donde un pastor no grite. Hay gente que en cambio les gusta que los pastores no sean tan pasivos en su predicación. Entonces es importante que esté esa iglesia allí. Yo entiendo que hay personas que nunca van a llegar a Iglesia Dulán, la iglesia donde Dios me ha puesto. Nunca van a llegar. Por eso no trato yo de agradar a nadie, porque sé que hay gente que por mucho que yo quiera ser su amigo, que por mucho que quiera acercarme a ellos tienen un pensamiento diferente y hay cosas que no comparten conmigo, no las comparten conmigo. Sin embargo, por ejemplo, me ha tocado y me toca todavía gente de otros lugares, de otras iglesias, que me llaman, que me escriben o que a veces hasta me buscan para pedirme un consejo, pero a mi iglesia nunca llegan, nunca llegan a la iglesia. Yo jamás les voy a negar el consejo de la palabra de Dios, jamás se los voy a negar. Y yo entiendo que ellos jamás también van a poder ser parte de acá de la iglesia, porque hay cosas que quizás no les gusten de nuestra iglesia, pero vayan a otro lugar en donde pues busquen entonces alcanzar la salvación. Hay personas que, por ejemplo, necesitan que todos los días les estén imponiendo manos. Y, por ejemplo, las personas en adicción necesitan de eso. Y hay iglesias en donde todos los días les van a poner manos. Hay iglesias en donde todos los días les van a estar profetizando. En iglesia adultas no lo van a encontrar. Entonces, hay iglesias donde sí. Vayan, no hay problema. Vayan, no hay problema. Porque yo entiendo que todos son importantes al final. eh, Hay cosas que cada quien un día sencillamente le rendiremos cuentas a Dios. Pero lo importante es de no dejar de predicar el mensaje de Jesucristo. Por eso no tengamos nosotros problemas con nuestros hermanos. Entendamos que todas las iglesias evangélicas, en este caso, cristianas, cristianas, evangélicas, son necesarias. Son necesarias. Yo lo entendí así y dejé yo de tener ese problema de que hay cosas que no comparto y por eso no voy a ser tu amigo. No, yo le brindo mi amistad a todos.
se las brindo a todos. Amigo con todos, ñaño con nadie, dijo mi mami. Ñañería con nadie, eso sí. Pero mi amistad sí, se las puedo brindar a todo el mundo. Se las puedo brindar. Y hoy en día son necesarias. Son necesarias, inclusive iglesias que hasta te critican, tarde o temprano, tendrás que acercarte a ellos. Tendrás que acercarte a ellos. Tarde o temprano vas a ser de bendición para ellos. Todos son importantes. Todos somos importantes. Hay personas que no van a su iglesia, nunca van a llegar a su iglesia, pero van a llegar a algún lugar, que estén allí. Ahí yo creo que lo mejor a veces es ni siquiera tratar de sacarlos, ya que hay personas que por tratar de sacar a gente de la iglesia y los llevaron a sus iglesias, lo que hicieron es separarlos totalmente, porque allá salieron por alguna razón. Llegaron acá, pero ahora se sienten inconformes contigo. Y tú los sacaste de allá. Quizás hasta le hablaste de cosas que habían allá que no estaban bien para ti y lo sacaste de allá y ahora viene acá y él tampoco acá se siente conforme. Esa gente se aparta, se aparta. Muchísimas denominaciones existen. Lo importante es que prediquen a Cristo. Lo importante es que cada quien busque, por sobre todo, tener una relación verdadera con Dios. Eso es lo más importante de todo esto. Hablando de denominaciones cristianas evangélicas. Eso es lo más importante de todos. No tratemos de sacar a nadie de ningún lugar. En estos momentos de por alcanzar la santidad, surgieron miles de denominaciones que existen hasta hoy. Pero al fin y al cabo, yo no comparto quizá mucho con algunas que están inclinadas solamente a la prosperidad, otras que están inclinadas solamente a la profecía. Quizás usted no comparta con muchas cosas, pero son importantes porque hay gente, digamos, de la política, que ellos van a llegar a una iglesia en donde le hablen más de eso, de negocios, en donde le hablen más de esos temas que a ellos les interesan porque es en lo que ellos se relacionan. Por eso digo, al fin y al cabo, todas son importantes. Todas son importantes. Lo más importante de todo es que todas tengan como centro a Cristo y que el hombre busque centrarse en Cristo. Si de algo tienes que hablarle a alguien que ya tiene a Cristo, es que se acerque a Dios y que lo conozca en realidad. Es eso lo que hay que hacer. Y esa es la historia de la iglesia hasta la actualidad. ¿Cuántas denominaciones más surgirán en los próximos años? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero lo importante es que nosotros hagamos lo que hizo la iglesia protestante. La iglesia protestante tuvo un emblema. ¿Y sabe cuál fue? El volver a las fuentes. Muchos trataron de volver a las fuentes y se desviaron de ellas. Hicieron un montón de relajos que hay hasta el día de hoy. Pero lo importante es que continúen predicando a Cristo. Amén. Hasta aquí hemos llegado con la clase en este día, con la historia de la iglesia moderna.